Hermanos y hermanas, les damos la más cálida bienvenida al devocional de Navidad de la Primera Presidencia. Agradecemos que por medio del uso de la tecnología podamos reunirnos para reflexionar sobre el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El presidente Russell M. Nelson, quien preside, me ha pedido que dirija este devocional, que se transmite desde el Teatro del Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah, en el cual el número de autoridades generales y oficiales es limitado para observar precauciones y preservar la salud. El presidente Eyring y otros se les disculpa por no poder estar. La música para este devocional de Navidad estará a cargo del Coro del Tabernáculo y la Orquesta de la Manzana del Templo. Esta ha sido grabada previamente y estará bajo la dirección de varios directores y organistas. El coro iniciará esta reunión cantando Regocijad, Jesús nació. La primera oración la ofrecerá el hermano Bradley R. Wilcox, segundo consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes. Nuestro amado Padre Celestial, este ha sido un año muy difícil y estamos tan agradecidos por aquellas personas a quienes escucharemos esta noche que han pasado por momentos difíciles y necesitan sentirte cerca. Estamos agradecidos por el liderazgo que tenemos en estos días tan penosos. Estamos agradecidos por nuestro profeta que hace 2 semanas apenas nos animó y nos invitó a expresar agradecimiento y mensajes de paz y de sanidad. Qué bueno fue poder orar por él de la misma forma que él ora por nosotros. Amamos a estos hombres y pedimos por su salud y bienestar. Estamos agradecidos por los misioneros que sirven en todo el mundo, por aquellos que sirven en la manzana del templo, hasta aquellos que sirven en toda la tierra. Estamos agradecidos por ellos y pedimos por ellos y por sus líderes y por su éxito. Pedimos por los jóvenes, la juventud en general, para que tengan valor y fuerzas, para aquellos que se han descarriado, que puedan ser vueltos a casa. Pedimos que podamos sentir tu espíritu durante este devocional y ayúdanos a sentir el gozo de Cristo en esta temporada navideña. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora el coro nos deleitará cantando la primera Navidad. Después del himno, tendremos el placer de escuchar a la hermana Becca Craven
quien sirve como segunda consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Luego escucharemos al elder Brent H. Nielsen de la Presidencia de los 70. Al concluir las palabras del elder Nielsen, el coro cantará Venid, adoremos. Luego, el elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles nos dirigirá la palabra. Al finalizar su mensaje, el coro cantará la pieza coral Aleluya de El Mesías de Handel.
Uno de mis recuerdos favoritos de Navidad pasó cuando tenía 6 años. Era la víspera de Navidad y estaba dormida en la litera de arriba que compartía con mi hermanita en nuestra casa de Berlín, Alemania. Estaba muy emocionada porque llegara la mañana de Navidad, tanto que creo que no estaba muy dormida, porque en algún momento me despertó el tintineo de unas campanas. Luego oí el ruido de la puerta que se abría lentamente. Cuando sentí la luz del otro cuarto en la cara, me levanté rápidamente y miré hacia la puerta. Lo que vi fue increíble. Ahí, en la puerta, estaba Santa Claus. En serio, era él. E hizo un jubiloso ho, ho, ho. Y después me preguntó si me gustaría seguirlo a la sala para ver el árbol de Navidad lleno de luces. Estaba muy sorprendida y me quedé sin palabras, pero bajé deprisa de la cama y lo seguí hasta la sala donde mi madre y mi hermano mayor estaban junto al árbol. Cuando vi alrededor de la sala, no vi a mi papá. ¿Cómo podía perderse esa oportunidad? Mamá dijo que estaba sacando la basura, pero se estaba demorando demasiado. Hasta el día de hoy, lamento que él no haya podido conocer a Santa Claus. Santa me preguntó si había sido una buena niña y me sentí feliz de decirle que lo había sido. Luego de asegurarme de que había probado las galletas y la leche que le habíamos dejado, volví a la cama y unas horas más tarde desperté en una feliz mañana de Navidad. El abuelo de mi esposo, Heaton Lunt, de niño tuvo una mañana de Navidad muy diferente cuando vivía en las colonias de México a finales de los 1800. Él cuenta este relato en su historia. Llegó la Navidad y teníamos las ovejas en un corral bajo el granero, donde estaba calientito, porque en ese entonces había nieve en el suelo. En la mañana de Navidad fui para allá muy temprano para ver si mis ovejas estaban bien. Oí un balido débil que venía del establo. Al entrar vi a Nelly, que tenía 2 pequeños corderos gemelos. Regresé corriendo a la casa lo más rápido que pude. Mientras aplaudía, le dije a mamá, mi Navidad es mejor que la de todos ustedes porque Nelly tuvo 2 corderitos. Todos los niños dejaron sus naranjas y sus cosas sobre la mesa y corrieron al granero para ver los corderitos que Nelly había tenido. Es lo más maravilloso que jamás hayamos recibido en Navidad. Increíblemente, el año siguiente y todos los años posteriores nacían corderos de las ovejas de Heaton en la mañana de Navidad. Cuando oí esta historia, por primera vez, de inmediato vinieron a mi corazón y a mi mente pensamientos sobre otro cordero que nació en ese primer día de Navidad. Jesucristo, el Cordero de Dios. Así como Heaton corrió a ver sus nuevos corderos, me imagino a los pastores apresurándose para ver al recién nacido Hijo de Dios. ¿Pueden imaginarse lo que ellos deben haber presenciado en ese entorno humilde y sagrado? Me imagino a un José amoroso cuidando a su esposa María, mientras meditaban sobre el nacimiento del Mesías prometido. El relato de María, envolviendo a su pequeño bebé en pañales, me resulta especialmente tierno. Hace poco recibimos a una nueva nieta en nuestra familia y un día observé mientras su madre la envolvía en una manta suave y cálida y luego la estrechaba en su regazo. Envolver simplemente significa rodear de manera ajustada. Los pañales y las mantas se han usado a lo largo de la historia para consolar y tranquilizar e incluso para calmar a un bebé inquieto. Al observar a mi nuera cómo envolvía a su hija recién nacida, pensé en otras personas que pueden tener la necesidad de que se les envuelva, incluso de manera virtual. Una palabra amable, un oído dispuesto a escuchar o un corazón comprensivo pueden consolar y calmar el alma atribulada de otra persona. Hace casi 3 años, nuestro yerno pasó por una crisis seria de salud. Para encontrar respuestas se sometió a muchos exámenes y procedimientos que finalmente llevaron a la conclusión que necesitaba cirugía del corazón. Cuando se lo llevaron, nuestra hija les envió a sus suegros un mensaje para mantenerlos al tanto de lo que le pasaba a su hijo. Desde un país lejano donde servían una misión, su suegra respondió con palabras consoladoras. Te enviamos abrazos celestiales. Y unos momentos después, una enfermera pasó y de ahí se detuvo.
Vio los ojos llenos de lágrimas y le preguntó si quería una manta, pero ella dijo que no y que estaba bien. La enfermera se fue, pero pronto regresó con una manta calientita. Con ella envolvió firmemente a nuestra hija y le dijo, creo que usted necesita un abrazo celestial. El Cordero de Dios, también conocido como el Buen Pastor, conoce a todo su rebaño. En nuestros momentos de necesidad a menudo envía ángeles terrenales, como la enfermera compasiva, a nuestra hija, para envolvernos y rodearnos entre los brazos de su amor. Él vino a la tierra a traer paz y buena voluntad para con todos los hombres. Él consuela a aquellos que necesitan de consuelo y llora con los que lloran. Al considerar las muchas maneras en que el Señor nos ama y se preocupa por nosotros, siento el deseo de hacer más para compartir ese amor con los demás. Además, desearía reconocer de mejor manera los abrazos y mantas celestiales que he recibido, pero que me ha tomado tiempo reconocer. En un mundo que tiene mucha necesidad de paz, nuestras palabras amables y nuestros actos de compasión y bondad pueden ser las formas de rodear a los demás en una manta calientita que nos envuelve. He llegado a comprender que mientras más obramos según las impresiones para servir a los demás, más mantas celestiales nos da el Señor para compartir. ¿Qué inspiraciones han recibido? ¿A quién conocen que necesite un abrazo celestial? Nuestro contacto personal o virtual puede marcar una gran diferencia en la vida de un ser querido o incluso en la de una persona desconocida. Ruego que al celebrar el nacimiento de nuestro Salvador sintamos no solo su amor, compasión y paz, sino que compartamos esas bendiciones con los demás. Al meditar en el don del Cordero de Dios, el bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre, hago eco de las palabras del pequeño Heaton. Él es lo más maravilloso que jamás hayamos recibido o que recibiremos en Navidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. En otro tiempo y en otro lugar muy, muy lejos de aquí, mi padre, Norman Nielsen, siendo aún muy joven, se hallaba en su segundo año de un total de 4 combatiendo en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Él era especialista de artillería. Vivía en una tienda de campaña en la selva de Papúa, Nueva Guinea, y en el día de Navidad de 1943 escribió esta carta a su viuda madre. Como te darás cuenta, mamá, por la fecha, hoy es Navidad. Me levanté a las 7 de la mañana, desayuné y trabajé hasta las 3 de la tarde. Luego bajé hasta un arroyo para lavar mi ropa y darme un baño. Hoy para la cena comimos una porción muy pequeña de pavo, algunas batatas, maíz, aderezo y pastel de pasas. Me hubiera gustado mucho estar en casa contigo y la familia, sentado a la mesa y comiendo de nuevo todas las cosas que solíamos comer cuando estábamos juntos. Nos apena que muchos de nosotros no hayamos recibido aún nuestros paquetes de Navidad. Recuerdo que me dijiste muchas veces que nunca se extraña el agua hasta que el pozo se seca. El año pasado, mi esposa y mi hermana Susan escribieron la historia de los 4 años de servicio de mi padre durante la Segunda Guerra Mundial, gracias a todas las cartas que le escribió a su madre. Confieso que cuando leí esa desalentadora carta de Navidad, aunque esto pueda parecerles trivial, hubiera querido poder cambiar los acontecimientos de aquel día de Navidad, tal vez por tratarse de mi padre. Me pregunté, ¿cómo pudo mi papá a tan joven edad soportar tanto sufrimiento? Cuando tenía apenas 12 años, perdió a su padre cuando éste falleció de un ataque al corazón. Fue criado por su madre, fue reclutado por el ejército y ahora vivía en la selva en medio de una terrible guerra. ¿No podía al menos recibir un regalo de Navidad? Mientras meditaba sobre su situación, sentí que el Espíritu me hablaba, diciendo, Brent, ya sabes cómo termina esta historia. Tu papá finalmente recibió el regalo más importante y vivió una vida llena de fe, con la Navidad como su celebración predilecta. Al seguir leyendo la historia de mi padre,
Llegué a una de las últimas cartas a su madre en febrero de 1945. En esos 4 años, bajo el mando del general Douglas MacArthur, él había combatido primero en Darwin, Australia, luego en Papúa, Nueva Guinea, en el Golfo de Leyte, en las Filipinas, y finalmente en Manila, donde terminó su servicio militar y regresó a casa. Durante la mayor parte del tiempo que estuvo en la guerra no asistió a las reuniones de la iglesia. Pero una vez que llegó a las Filipinas, cerca del final de su servicio, asistió a una, después de lo cual escribió esta interesante carta a su madre. Ayer fui a la iglesia, decía, pero me impresionaron no mucho los discursos. Mamá, muchas cosas que alguna vez fueron tan importantes me parecen muy triviales ahora. No me refiero a mi fe en Dios, que sigue siendo tan firme como siempre, pero veo a Dios como una persona que es amorosa y comprensiva, en lugar de una que siempre está sobre ti para castigarte por cada error que cometes. Lo que el Espíritu me enseñó es que, a través de épocas muy difíciles, habiendo participado en una guerra terrible en la que muchos soldados, enfermeras, marines, aviadores y civiles inocentes de ambos bandos perdieron la vida, mi padre encontró el regalo. Halló el verdadero significado de la Navidad. Aprendió que tenía un Padre Celestial amoroso que lo entendía y velaba por él. La lección de vida más importante que aprendió fue esta: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En los momentos más extremos, al sentirse grandemente presionado, mi papá encontró un amoroso y benévolo Padre Celestial, lo cual le brindó paz, gozo y felicidad en un mundo lleno de confusión, dolor y sufrimiento. Y al dejar la guerra atrás, trajo el regalo con él. No estoy seguro de que yo hubiera podido soportar las dificultades que mi padre enfrentó esas 3 Navidades lejos de su casa. Pero sí sé que la lección que él aprendió y que yo aprendí es que el verdadero regalo de Navidad que nos dio nuestro Padre Celestial es el Salvador Jesucristo. Esta Navidad, debido a las condiciones del mundo, algunos de nosotros nos encontramos alejados de la familia o aislados de ellos, aun cuando vivan cerca. Este año quizá algunos de nosotros nos sintamos como mi padre aquel día en la Navidad de 1943. Incluso podríamos preguntarnos por qué no recibimos ningún regalo o ninguna visita. Pero si elevamos la mirada y acudimos a Dios para que vivamos, descubriremos que Jesucristo es el mayor regalo. Abrir ese regalo nos da la clave para una vida maravillosa y apacible. En el capítulo 4 de Marcos se describe una experiencia aterradora que tuvieron los discípulos del Señor. Estaban con Él en una barca en el mar de Galilea, cuando se desató una gran tormenta. Los discípulos se asustaron y el Salvador les habló diciendo: ¿por qué estáis tan amedrentados? ¿Dónde está vuestra fe? Dando una orden, el Señor hizo que los vientos y las olas se calmaran. Los discípulos hicieron entonces esta conmovedora pregunta en la cual les pido que reflexionen esta Navidad. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Intentaré responder. Jesucristo es el admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por Él, por medio de Él y de Él los mundos son y fueron creados. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él es el primogénito del Padre. Isaías describe al Salvador de esta manera: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno, Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga? Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es en ese contexto que el Salvador nos invita a todos, en esta temporada navideña y siempre, diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él nos invita a venir. Mi esperanza esta Navidad es que más allá de nuestras circunstancias, de donde estemos, y de que podamos estar separados de la familia y los amigos, recordemos que Él, el Salvador Jesucristo, es el regalo, que al acercarnos a Él, aligerará nuestras cargas. Confío en poder descubrirlo a Él, como lo hizo mi padre en medio de una terrible guerra. El Salvador dijo: la paz os doy, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si confiamos en Él, hallaremos paz y felicidad más allá de nuestras circunstancias actuales. Les deseo a todos una feliz Navidad y ruego que este año, mientras el fatigado mundo se regocija, reciban y reconozcan el regalo que un Padre amoroso nos dio a todos al permitir el sacrificio de su Hijo unigénito. Doy mi testimonio personal de este amoroso Padre Celestial y de su Hijo perfecto, el Príncipe de Paz, en el nombre de Jesucristo. Amén.
El entorno era de lo más pacífico que la naturaleza podía proporcionar. La llegada de la noche a principios de la primavera, los cielos clarísimos, con estrellas que salían primero por decenas, luego por cientos y finalmente por miles. En el campo, los pastores y sus rebaños encuentran fresco alivio del resplandor del día y de la fatiga del trabajo honrado. En esa escena pastoral, el único elemento extraño y a la vez notable estaba en un establo en la ladera de una colina al borde del campo más cercano al pueblo. Un pesebre en el que había 3 figuras humanas acurrucadas juntas donde, por lo general, solo se hallaban animales domésticos. Estos 3, que no habían encontrado amigos ni parientes en el aglomerado pueblo de Belén, eran en primer lugar una hermosa y muy joven madre virgen llamada María. Si se seguían las tradiciones de la época, probablemente estaba en la temprana o mediana adolescencia, cuyo valor y fe son tan sorprendentes como nada que se haya registrado en las Escrituras. El segundo era su esposo llamado José, mayor que su joven esposa, pero que por definición debió haber sido el hombre más digno de la tierra para criar a un bebé que no era su hijo en el aspecto físico, sino un bebé que al haber vivido llegaría a ser el padre espiritual de José. El tercero, el último y el más hermoso de todos, el bebé, que se llamaría Jesús, acostado en pañales sobre el heno más limpio que un ansioso padre podría recoger. Incluso mientras José trataba de mantener, y una de las ironías que aprendemos es de que ningún niño había nacido, un niño sobre el cual ya se sabía tanto y acerca del cual se había escrito demasiado, y en cuanto al cual también ya se había hecho mucha expectativa. No tenemos constancia de lo que hayan hecho, pero nos preguntamos, como el primogénito del Padre en el mundo de los espíritus, se le designó allí a ser el Salvador del mundo, preordenado para ser sacrificado para la salvación del mundo. Más adelante, pero aún previo a su nacimiento, sería el Jehová del Antiguo Testamento, ayudándole a Noé a salvar a su familia en el diluvio y ayudando a José en épocas de hambruna. El Jehová cuyo nombre incluía el gran Dios consejero, el Padre eterno, el príncipe de paz. Él era el alfa y la omega en el gran plan de misericordia que al final proclamaría buenas nuevas a los mansos, vendaría a los quebrantados de corazón, proclamaría libertad a los cautivos y a los prisioneros liberaría de la cárcel. Pero esta noche, Él tomaría de la copa de la redención totalmente solo, sin un compañero terrenal que lo ayudara y ningún compañero celestial que pudiera acompañarlo. Al soportar todas las dolorosas cargas de la mortalidad, Él traería el don incomprensible de la salvación a toda la familia humana, desde Adán hasta el fin del mundo. Durante su trayectoria, y para siempre, Él sería el unigénito y el Padre, el gran sumo sacerdote de nuestra profesión, la fuente de toda rectitud que fluye libremente. Toda esa complejidad y muchas cosas más, antes y después, giraban en torno a ese pequeño bebé,
Sin embargo, a pesar de eso, aquí él era solo un bebé. En los brazos de una madre que lo amaba. Y también en la presencia de un padre fuerte. Pronto llegaron esos pastores representando sus diferentes actividades. Los más pobres. Vinieron también reyes, magos de Oriente, simbolizando los más elevados logros temporales y a los hombres más ricos y sus labores. Sobre todo, literalmente sobre todo, vinieron ángeles, cantando gloria a Dios en las alturas. Una verdadera multitud de esa hueste celestial alabando al pequeño bebé, quien por fin había venido a la tierra. De hecho, los ángeles habían marcado durante siglos el camino hacia ese pesebre. Cuando por fin se acercaba el momento santo, un ángel llegó a María para darle a conocer la gloriosa anunciación de lo que había sido elegida para hacer y la persona que había sido elegida para ser. Un ángel también vino a José para darle valor, para casarse con esa joven quien misteriosamente ya estaba embarazada. Un mandamiento que él fielmente aceptó obedecer. Después del nacimiento, un ángel le dijo a la joven pareja que huyera de lo que sería la matanza de inocentes por parte de Herodes. Esos niños pequeñitos que fueron los primeros mártires cristianos del Nuevo Testamento. Y ese mismo ángel le dijo a la pareja cuando podían regresar de Egipto, pero no para establecerse en Belén, ni en Jerusalén, sino en la lejana Nazaret. Obviamente los ángeles del cielo sabían mucho más que los mortales en cuanto a lo que significaba ese nacimiento y la misión de ese pequeño niño, la cual era soportar nuestras heridas, ser herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades, que haría que el castigo de nuestra paz fuese sobre él y que por sus heridas fuésemos sanados. Para mí, es significativo que todo eso sucedió durante la noche. Ese periodo de nuestras vidas en el que se relajan los músculos y la fatiga se calma y se hacen oraciones, cuando se anticipa la revelación y ángeles o seres divinos se acercan a nosotros. Y una vez al año, la noche es cuando los niños apenas pueden cerrar los ojos por la alegría que casi no pueden contener al saber que mañana será la mañana de Navidad. Sí, por difícil que haya sido un día, nuestros sueños de la noche pueden remediar todo. Como dijo el elder Parley P. Pratt, Dios ha revelado muchas cosas importantes por medio de los sueños. Entonces es cuando nuestros nervios se relajan y toda la humanidad mortal se queda callada durante el descanso. Y los órganos espirituales conversan con la deidad, con los ángeles y con los espíritus de hombres perfectos. Así ocurrió esa noche de asombro, en la que verdaderamente la luz y los miedos de todos los años se aliviaron en una noche de sueño en Belén. Esa noche cuando en los cielos de Judía
La estrella mística su luz dispensaba. Un ciego se movía mientras dormía y soñaba que veía. Esa noche, al oír los pastores el son de las cercanas huestes angelicales, un sordo encantado por un ligero sueño se movía y soñaba que oír podía. Esa noche, cuando en el establo, en silencio el niño y la madre dormían, un lisiado sus miembros retorcía y soñaba que caminar podía. Esa noche, cuando sobre el recién nacido bebé se inclinaba la tierna María, un leproso detestable sonreía mientras dormía y soñaba que limpio sería. Esa noche, recostado en el pecho de su madre, el pequeño rey protegido estuvo. Una mujer pecadora feliz dormía y soñaba que pura sería. Esa noche, cuando en el pesebre yacía el santificado, quien a salvar vino, un hombre en el sueño de la muerte se movía y soñaba que sepulcro no habría. Les dejo como mi regalo de Navidad los sueños de Belén. Y lo hago en el nombre del bebé, quien hace que todos esos sueños se hagan realidad. Sí, el Señor Jesucristo. Amén.
Agradecemos al coro del tabernáculo y a la orquesta de la manzana del templo por la hermosa música de Navidad que nos han hecho llegar al corazón. Igualmente agradecemos a quienes han hablado esta noche. Reconocemos los esfuerzos de todos los que han colaborado de alguna manera para hacer posible este devocional. Empezamos esta hermosa temporada de Navidad después de un año difícil y desafiante. Es nuestra oración sincera que reciban la bendición de sentir la paz y la esperanza que se obtienen mediante la expiación y el amor redentor de nuestro Salvador. El don de su milagrosa vida y sacrificio expiatorio están al alcance de todos. Esperamos que sepan que Él tiene un amor incomparable por cada uno de ustedes. Nuestro último discursante será de parte de nuestro presidente Russell M. Nelson. Luego de las palabras del presidente Nelson, el coro cantará Noche de Luz. A la señal del director, los invitamos donde quiera que se encuentren a unirse al coro para cantar la tercera estrofa. La última oración la ofrecerá la hermana Bonnie H. Cordon, presidenta general de las Mujeres Jóvenes. Mis queridos hermanos y hermanas, qué velada tan hermosa hemos tenido. La música y los mensajes nos han elevado espiritualmente. La hermana Craven nos llegó al corazón con sus imágenes de abrazos celestiales y mantas de consuelo. El Elder Nielsen nos conmovió al hablarnos de la vida de su padre, a quien la Segunda Guerra Mundial privó de 3 Navidades consecutivas. El Elder Holland nos inspiró al enseñarnos sobre el nacimiento del Salvador del mundo. Aprovecho esta oportunidad para agradecerles por aceptar mi reciente invitación de inundar las redes sociales con expresiones de gratitud por sus muchas bendiciones. Estoy especialmente agradecido a los millones que respondieron así, pues siguen orando a nuestro Padre Celestial a diario, agradecen su guía, protección e inspiración, y sobre todo, por el don de su amado Hijo, Jesucristo. La Navidad evoca hermosos recuerdos. El año pasado mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de celebrar junto a una encantadora niñita, Claire Crosby, quien cantó un venerado villancico navideño. Permítanme compartir parte de la grabación que hicimos para la iniciativa Ilumina el Mundo. Como dijo el presidente Holland, nos recordó esa noche bendita de hace más de 2 milenios. Fue una noche santificada por el nacimiento de aquel que fuera preordenado para traer paz a la tierra e inspirar buena voluntad entre los hombres. Jesucristo nació para bendecir a la humanidad entera, del pasado, el presente y el futuro. Aún al cantar Noche de Luz, sabemos que la vida de ese niño de Belén no comenzó allí, ni terminó en el Calvario.
En las huestes preterrenales, Jesús fue ungido por su Padre para ser el Mesías, el Cristo, el Salvador y Redentor de toda la humanidad. Él fue preordenado para expiar por nosotros. Fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Él vino para hacer la inmortalidad una realidad y la vida eterna una posibilidad para todos cuantos creyeran. Eso quiere decir que todos resucitaremos, inclusive nuestros seres queridos que han partido en este año tempestuoso y que ahora viven del otro lado del velo. También significa que todos podemos seguir progresando y que podemos confiar en un mundo mejor. ¿Se han preguntado alguna vez por qué el Señor escogió nacer donde nació? Él podría haber nacido en cualquier otro lugar, mas escogió la misma tierra que Él santificó. Jesús nació en Belén, palabra que en hebreo, Bethlehem, significa casa de pan. Cuán apropiado que Él, el pan de vida, proviniera de la casa de pan. Su nacimiento tuvo lugar en un entorno humilde, rodeado de animales. Allí, el Cordero de Dios nació durante los días de la Pascua, entre animales preparados para el sacrificio pascual. Un día, como cordero, sería llevado al matadero. Él fue tanto el cordero como el pastor. Al nacer ese a quien se le llama el buen pastor, los pastores fueron los primeros en recibir el anuncio de su santo nacimiento. Al nacer ese que se llamó a sí mismo la luz del mundo, la oscuridad se disipó de sobre la tierra como señal de su santo nacimiento, al aparecer una estrella en el firmamento. Todo esto fue una señal, otra vez, de su nacimiento sagrado. Jesús fue bautizado en el cuerpo de agua más bajo de la tierra, simbolizando las profundidades a las que iría para salvarnos y de las que se elevaría por todas las cosas con idéntico fin. Con su ejemplo, Él enseñó que nosotros también podemos elevarnos de lo profundo de nuestras pruebas, los pesares, las debilidades y los afanes, para alcanzar nuestro potencial glorioso y destino divino. Todo esto es posible en virtud de su misericordia y gracia. En el árido y seco entorno del desierto, el Señor enseñó lecciones que pueden ser plenamente valoradas solo por quienes sabían lo que se siente al estar sediento cuando se le predica. A la mujer junto al pozo Jesús enseñó: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Este pasaje me recuerda de una tierna experiencia que tuve con el elder Mark Peterson, ex miembro del quórum de los 12 apóstoles. Antes de yo ser llamado a ese quórum, tuve el privilegio de acompañarlo a la Tierra Santa, en el que llegaría a ser su último viaje en esta vida. El elder Peterson sufría de cáncer avanzado. En el curso de una larga y angustiante noche para él, hice cuanto pude para darle alivio. Observé que él podía beber y comer
muy poco, muy poco. Al día siguiente, él debía presentar una disertación muy importante. En la mañana, el elder Peterson valientemente fue hasta la costa norte del mar de Galilea, en donde lo aguardaba una numerosa congregación. Allí enseñó del Sermón del Monte. Al leer el elder Peterson el pasaje que dice, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia». Los ojos se le llenaron de lágrimas. Haciendo sus apuntes a un lado, levantó la vista y preguntó, ¿saben lo que realmente es tener hambre y tener sed? A mí me constaba que él sí lo sabía. Entonces enseñó, cuando uno realmente tiene hambre y sed de justicia, puede llegar a ser más como Cristo. El elder Peterson fue un ejemplo viviente de ello. Poco tiempo después, él se graduó de esta vida mortal. Cada vez que pienso en tener hambre y sed de justicia, recuerdo a ese venerado apóstol cuando dedicó uno de sus últimos sermones a enseñar lo que realmente significa seguir al Señor Jesucristo. Tener hambre y sed de justicia y llegar a ser más como Él es. Este año mi esposa y yo empezamos temprano a trabajar en nuestros mandatos de amor por nuestra familia. A principios de noviembre, Wendy anunció que ya estábamos prontos para la Navidad. Mi reacción inmediata fue, ¡qué bueno! Ahora podemos concentrarnos en El Salvador. A lo largo de este año sin precedentes, en que prácticamente todos en el mundo hemos padecido los efectos de una pandemia global, no hay nada más importante que podamos hacer esta Navidad que afianzar nuestro enfoque en El Salvador y en lo que su vida realmente significa para cada uno. Nuestro amoroso Padre Celestial de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo de Dios después nos prometió que todo aquel que vive y cree en Él no morirá jamás. Cuán indescriptibles e incomparables son esos dones del Padre y del Hijo. Doy gracias a Dios por el don de su amado Hijo. Agradezco a nuestro Señor Jesucristo por su incomparable misión y sacrificio. En su primera venida, Jesús llegó casi en secreto. Pero en su segunda venida, la gloria del Señor se manifestará y toda carne juntamente la verá. Entonces Él gobernará como Rey de Reyes y reinará como Señor de Señores. Ahora, como siervo autorizado del Salvador, deseo pedir una bendición para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Ruego que ustedes y sus familias sean bendecidos con paz y con una mayor capacidad de oír la voz del Señor y recibir revelación, y con más capacidad de sentir cuánto nuestro Padre y su Hijo los aman. Velan por ustedes y están prestos a guiar a todos cuantos los busquen. Me uno a Moroni al exhortarlos a buscar a este Jesús de quien han escrito los profetas y apóstoles, a fin de que la gracia de Dios el Padre y también del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo esté y permanezca en vosotros para siempre jamás.
Todo esto ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro querido Padre Celestial, estamos tan agradecidos por esta reunión gloriosa que tuvimos para recordar esta temporada de Navidad. Padre, reconocemos y agradecemos tanto tu amor, tu bondad y tu plan perfecto.
Agradecemos el don y el regalo de tu Hijo, el buen pastor, el príncipe de paz, nuestro Redentor, nuestro Salvador Jesucristo. Agradecemos su vida, su misión y su expiación infinita. Hemos sido alimentados al escuchar la música. Hemos tenido mayor paz y esperanza al escuchar cada mensaje. Agradecemos especialmente a nuestro profeta amado, el presidente Russell M. Nelson, y el mensaje y el entendimiento que tenemos del Salvador Jesucristo que ha aumentado debido a lo que escuchamos. Padre, oramos para que podamos buscar a este Jesús, para que volvamos nuestras vidas a Él. Padre, esperamos que esta época de Navidad, que tengamos ojos para ver, oídos para escuchar y corazones que sean abiertos a las necesidades y sufrimiento de otros, aún en nuestras propias tribulaciones, que podamos ver hacia otros para amar como el Señor, el Salvador, nos ha enseñado. Padre, agradecemos tanto en esta época de Navidad por nuestro Salvador y que siempre tratemos de seguirlo. Decimos estas cosas humildemente en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.